Hola chicos, en este video vamos a ver cómo calculamos las componentes de un vector y para qué nos van a servir. ¿Sí? Eh, las componentes de un vector son numéricamente iguales a las coordenadas cartesianas del vector, que eso ya lo hemos visto antes. ¿Sí? Son la proyección del vector sobre los ejes cartesianos. Eh, si nosotros pensamos en el vector, eh, vendría a ser la componente sobre el eje X, vendría a ser como una especie de sombra del vector sobre el eje. Ahí lo vamos a ver en el gráfico. ¿Sí? Y se calculan usando funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Sí? Vamos a pensar en un vector cualquiera, un vector A. Este vector va a tener una longitud, un módulo y una dirección específica. Lo que vamos a hacer es orientarlo en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, como venimos haciendo. ¿Sí? Bien, lo que nosotros queremos calcular, supongamos que este vector mide 8 centímetros y que forma un ángulo de 30 grados. Ahí lo que tendríamos son las coordenadas polares del vector, módulo y ángulo, ¿sí? Que lo expresamos entre paréntesis, ¿sí? Primero el módulo, después el ángulo. 8 centímetros es la longitud, el módulo, y 30 grados es el ángulo que forma. Lo que vamos a calcular es esta eh, componente A, ¿sí? Componente en el eje X. ¿Sí? ¿Qué sería la componente en el eje X? Sería la medida que tenemos ahí. ¿Sí? Esa medida sería la componente en el eje X, no es otra cosa que el valor X del vector A, ¿sí? O el valor X del punto. ¿Sí? Después vamos a calcular la componente en I, que va a ser el valor I, este valor I, ¿sí? Ese valor I que sería la componente I del vector. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Sí? La componente A en X, la componente A en X va a ser igual al módulo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Módulo por el coseno del ángulo. En este caso vimos que el módulo es 8 centímetros, el ángulo 30 grados. Entonces vamos a hacer 8 centímetros por coseno de 30 grados. ¿Sí? El coseno de 30 grados lo calculamos con la calculadora, me da 0,8660. Recuerden que tenemos que usar 4 decimales para que nos dé una aproximación al resultado. ¿Sí? Y ese resultado es 9,62. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 6,92, perdón. ¿Sí? Que vamos a tener muy cercano a 7, ahí va a estar la coordenada X, que le vamos a llamar AX, que sería la coordenada X del vector A. Vamos a hacer lo mismo con la componente en Y. Esta componente en Y la vamos a calcular así, pero utilizando el seno. ¿Sí? ¿Por qué usamos el seno y coseno? Bueno, habíamos visto, lo vamos a ver acá. ¿Sí? La componente A en Y sería esta medida que tenemos acá, esa medida, ¿sí? Por el seno de 30, perdón, la componente A en Y es igual a por el seno de 30. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo. Todo esto era un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y la hipotenusa sería 8 centímetros. ¿Sí? Si nosotros usamos la, la razón trigonométrica, sabemos que el seno del ángulo alfa, que en este caso es 30 grados, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Pero el ángulo ya lo sé, que son 30 grados. ¿Sí? El cateto opuesto es la componente ahí, porque esta medida y esta son la misma, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que son 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, este 8 centímetros que está acá, que es el módulo del vector, pasa al otro miembro multiplicando y me queda 8 centímetros por el seno de 30 grados, ¿sí? Es igual a la componente ni. ¿Sí?
Es lo que tenemos acá. ¿Sí? El módulo por el seno del ángulo es igual a la componente A sub i, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Calculamos el seno de 30 grados con la calculadora. ¿Sí? Y obtenemos, ¿sí? 0,5. ¿Sí? 8 por 0,5 son 4 centímetros. Entonces, ya tenemos la componente A en X, ¿sí? La componente A en X que son 6,92. 6,92. La componente en Y, ¿sí? Vale 4. ¿Está? Entonces, son las mismas coordenadas que habíamos hecho en un vector, ¿sí? El valor x, y, pero le vamos a llamar componente en X del vector A, componente en Y del vector A. Y esta medida sería como la sombra del vector si yo proyectara una luz desde arriba. ¿Sí? ¿Sí? Daría una sombra sobre el eje X. Por eso también se le dice proyección sobre el eje X. ¿Sí? Y si yo iluminara eh, desde este lado, ¿sí? Haría una sombra sobre el eje Y así. Y este sería la proyección sobre el eje Y. Vamos a ver un ejemplo con un vector cualquiera. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un vector que mide el módulo del vector. El módulo del vector son 10 centímetros. ¿Sí? El módulo del vector A. ¿Sí? Y el ángulo que forma el vector A fuera de, vamos a poner 60 grados. ¿Sí? Entonces vamos a tener el vector A de coordenadas 10, 60 grados. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un vector que mida 10 centímetros, va a ser una cosa más o menos que forme 60 grados, va a ser un vector, lo hice medio grande, pero no importa. Va a ser un vector así, que mide 60 grados. Tiene un ángulo de 60 grados y mide 10. ¿Sí? Entonces, la componente A en X es lo mismo que hacer el vector, calcular la X. Es módulo por coseno del ángulo. O sea, va a ser 10 centímetros por coseno de 60 grados. ¿Sí? Esto me va a dar 10 centímetros por 0,5. Esto me da 5 centímetros. Y el A en Y se calcula haciendo módulo por seno del ángulo. ¿Sí? Que va a ser los 10 centímetros por seno de 60 grados. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer con la calculadora es seno de 60 y eso me da centímetros, ¿sí? Me da 0,8660. ¿Sí? Cuando multiplico por 10 me va a dar 8,66, 8,6 centímetros. ¿Sí? Vamos a tener, acá me va a medir 8,6, ¿sí? Y acá me va a medir, dijimos, 5. Entonces el vector que yo en un principio lo dibujé un poquito grande, lo vamos a hacer un poquito más perfecto, porque yo lo dibujé para tener una idea. ¿Sí? Generalmente esto se hace calculando primero o midiendo con reglas. Yo acá no estoy midiendo con reglas. El vector sería ese, que mide 10 y forma un ángulo 60. ¿Sí? Entonces, así se encuentran las componentes A en X, A en Y. ¿Para qué las usamos? Para cuando tengo varios vectores y tengo que sumarlos y no confundirlos, no confundir la X de qué vector, la Y de qué vector, vamos a poner directamente esta notación. Para el vector A va a tener AX, AY. Si yo tengo un vector B, ¿sí? Voy a tener una componente B en X, B en Y. Si tengo un vector C, vamos a tener una componente C en X, C en Y. Entonces no vamos a confundir las componentes de los vectores utilizando esta notación. Es lo mismo que veníamos haciendo ahora, pero de un poquito más ayornado, más fácil de comprender.
Así que espero que se comprenda cómo calcular las componentes de un vector, porque les voy a dar algunos ejercicios para que me calcule las componentes, solo eso. El videito lo pueden ver las veces que quieran y cualquier duda me preguntan por el clan. Espero que se entienda y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.